farragoso con autor y con actor y no encuentra el camino de la escritura, uno no ve lo que ha avanzado. Pero cuando uno logra una miradita en perspectiva, uno dice, mire todo lo que hemos avanzado, y dice, entonces me puedo devolver a contar la historia. Mire, yo ya llegué a un nuevo modelo, ahora sí me puedo devolver a reconstruir el camino y puedo desandar el camino. Ahora sí estoy haciendo ¿qué? Escritura del informe final. Es de llegar hasta acá, es hacer la investigación. Pero cuando yo ya llegué aquí y veo un poquito más claro desde mi nuevo modelo, entonces ahora sí digo, voy a contar la historia de cómo fue que llegué hasta acá. Porque yo sí estoy acá, pero ¿cómo llegué? Como hubo tanto de artesanalidad, de ensayo y error, porque el plan que hiciste al comienzo no fue el que seguiste. Recuerden, el plan que hicieron ustedes al comienzo solo fue un bosquejo de viaje, pero al final usted llegó y la estación de tren estaba cerrada, usted llegó y había derrumbe, usted llegó y terminó llegando a otra parte, inventándose cosas que no había pensado en la vida, y entonces ahora sí dice, voy a contar la historia. Cuando usted decide contar la historia, es porque usted es capaz de ver que este modelo categorial es distinto a este. ¿Cómo logra saber uno que algo es distinto del otro? Porque en ese camino construyó un saber. Construyó un saber. O sea que construir autobiografías es una manera de construir saberes pedagógico, curricular y didáctico, es decir, saber educativo. O sea que esta manera de hacerlo es también una manera de construir saber. Pero esto solo lo logro yo considerar y visualizar cuando llegue aquí. Porque cuando llegue aquí digo, uy, mira el cambio que nosotros hicimos. Y entonces ahora sí le voy a contar a otros. Y tengo que mostrarle al otro que el otro no se va a interesar tanto en mi autobiografía. O sea, al otro yo no le soy tan interesante. Yo le soy interesante en cuanto, leyendo mi recorrido autobiográfico, él deduzca y vea claramente él sabe. Lo que a él le interesa es el saber, no mi historia anecdótica. Poco humano. Sí, a él no le interesa el personaje tal que vivió y nació tal, sino en cuanto a esa autobiografía sea capaz de hablar de un nuevo saber educativo. Y él lo pueda leer porque él no puede volver a vivir la historia de ese otro sujeto. Él tiene es que, aprendiendo ese saber, ver cómo le sirve para su propio camino, que él tiene que vivirlo solito. Entonces, al final, yo tengo que saber mostrar este saber. Entonces, a mí no se me puede olvidar eso, porque si no termino en relatos netamente anecdóticos. Y este saber es lo que nosotros llamamos ¿qué? Obra de arte o teoría científica. O sea que no es construir teoría. Es construir teoría mediante la autobiografía. En esto soy atrevido, porque muchos autores no lo comparten. Entonces yo lo que digo es construir obra de arte, llámese qué, novela, cuento, es decir, narrativa artística, o construir teoría científica sobre la educación a través del recorrido autobiográfico. Entonces cuando yo voy a contar este camino, resulta que volver a contar el camino se me vuelven a descuadrar ¿qué? Siempre que yo trate de llegar acá, no llego al mismo lugar.
O sea que volver a contar la historia, o sea que escribir el informe final es volver a transformar el problema de investigación. O sea que esto no se le queda a uno quieto el asunto. O sea, uno creía que ya había terminado y empieza a escribir, y como el acto de escritura es un acto creativo, cada vez que yo escribo, uno cree que está congelando ya un proceso y poniéndole un alfiler a una mariposa disecada. No, eso es un asunto vivo y se le escapa a uno de las manos, porque es que la escritura espontánea se hace con toda esa vitalidad que veíamos ahora, y entonces se me vuelve a veces incontrolable. Ahí es donde uno tiene que tener cierta estrategia de cuando está cerrando el proceso, dejar cosas para después y decir, mire, yo aquí dejo este problema, este saber construido, y dejo abiertas nuevas problemáticas para seguir siendo investigadas, porque si las vuelvo a abordar todas, pues vuelvo a abrir y no soy capaz de hacer el cierre de la investigación. Entonces, ahí es donde uno tiene que ponerle ¿qué? Límites y prestar atención. ¿Recuerdan lo de la atención del seminario anterior? La atención le permite a uno poner límites en la observación, porque si uno observa con una mirada omnipotente, no va a poder cerrar el proceso. Oyendo que la rato. Es por eso que muchos escritores terminan de escribir, muchas veces no vuelven a mirar lo que escribieron, porque para la literatura no quieren volver a ver el libro porque es como... Sí, cada libro es una superación del anterior, pero sobre el mismo tema vital. Los poetas chinos salen a escribir durante 40 años y escriben un poema, y ese poema es su propia existencia. Su propia existencia. Es un asunto vital, pero que uno va superando cada vez más cuando uno va cambiando. Porque el que cambia no es el texto. El que cambió fue uno. Al final el que cambió no fue el texto. El que cambió fue el investigador. Bueno, entonces entremos un poco más como en este detalle. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que cada vez que yo empiezo una investigación, debo de tener un modelo categorial. Pero cuando escribo el informe final, a ver, llamemos el modelo para empezar la investigación. Y es el modelo para escribir, para la escritura del informe final. O sea que aquí hacia arriba me planteo el proyecto de investigación y hacia acá me planteo la escritura del informe final. Hacia arriba, esto es lo que tradicionalmente se llama epistemología, y hacia abajo se llama epistemografía. Aunque realmente estos nombres no me gustan, pero son los nombres que se usan. ¿Por qué no le gusta? Porque realmente la epistemología es también una epistemografía. Es también una escritura, porque este es también un proceso de escritura. Bueno, pero llamemos la idea de construir el proyecto, construir la investigación, ahí estoy yo pensando cómo es eso. Por eso me equivoco, ¿eh? No hice las letras bien, porque estaba pensando, entonces me distraje. Construir. Y es La mente es muy volátil, ¿no? escribir el informe final. Escribir el informe final. Pero cualquiera de los dos actos requiere modelo. Entonces la pregunta que yo les voy a hacer es: ¿cuál es el modelo actual que tienen para escribir el informe? ¿Todos tienen modelo? ¿Modelo? Un modelo que lo puedan dibujar en una página La forma. con las categorías y con la ruta. Si uno no tiene modelo, esa escritura espontánea es unos puntos de fuga
impresión, puntos de fuga que lo inactivan a uno. Entonces yo les quiero pedir ahora que dibujen el modelo con el que están escribiendo, si ya lo escribieron, con el que escribieron, con el que están escribiendo o van a escribir. O sea, lo que yo quiero ver es cuál es el modelo que va a guiar su escritura. Y ese modelo tiene que ser suficientemente sencillo, minimalista, claro, para que uno vea ahí la novedad de su investigación. No me dé todos los datos autobiográficos, porque lo que me interesa ver es el saber. A mí lo que me interesa es ver el saber que usted va a construir, no la anécdota. Porque la anécdota y el suceso mental es solo para qué? Para llenar de emoción, de sensación, de escenografía para ese saber que usted construyó mediante la autobiografía. Entonces, ¿cuál es el saber que usted va a contar, que usted construyó y va a contar mediante la autobiografía? Entonces, ahora hacemos ese ejercicio. Quiero representarlo con una metáfora, miren. Que no sé si en algún momento la planteé. Y es que estamos en un valle. Estamos en un valle. Y decido sacar la cabeza del valle. Decido sacar la cabeza. Y emprender un camino. Ese camino yo lo pude hacer por el camino de los autores, o lo pude haber hecho por el camino de los actores. Y yo decidí escoger un camino propio y no seguir el camino de ellos, pero ir hablando con ellos. No seguir el camino de ellos, pero ir hablando con ellos. Y entonces yo fui subiendo. A medida que yo iba subiendo y armando mi propio caminito, a medida que yo iba subiendo, yo me llevé unos vasitos desechables para hablar con los actores y un vasito desechable para ponerle una cuerdita y hablar con los autores. Mire que las preguntas que yo le hago al autor y la pregunta que yo le hago al actor al comienzo son preguntas muy concretas, muy básicas. Pero a medida que yo voy haciendo la transformación de mi modelo categorial, yo voy haciendo a los mismos autores o a los mismos actores preguntas más abstractas, o voy cambiando de autor, porque ese autor ya no me es suficiente. Pero llega un momento en que yo voy subiendo en este camino, que realmente es un camino que yo me voy inventando, que estos vasitos ya no me sirven. Ya el lenguaje cotidiano no me sirve para hablar con ellos y necesito un lenguaje mucho más general, más abstracto, que es el lenguaje de la teoría, el lenguaje del arte. Necesito un lenguaje distinto. Cuando yo estoy en la cima de la montaña, entonces, cuando estoy en la cima de esa montaña, yo tengo que regresar al valle a contar la historia. Porque cuando yo me fui y no volví, pensaron que yo había muerto. Porque a esa montaña, hacia allá, nadie había regresado con vida. Pero si yo regreso, tengo la posibilidad de ser científico, de ser un artista o de ser un fantasma. Fantasma porque si no soy capaz de dar explicaciones lógicas de cómo subí y volví a bajar, pues soy un fantasma viviente. Pero si logro dar argumentos, soy ahora un científico o un artista. Y cuando yo estaba en la cima de la montaña, ¿de qué me di cuenta? De que existía
que existían más Montañas. y que existían más Montaña. Actores y autores. autores, actores, y que posiblemente existían más que valles que no eran visibles porque solo se veían las montañas. Y entonces emprende unos diálogos con estos otros autores y actores sobre valles que uno no ve, pero sabe que existen. Y entonces, ¿qué lenguaje tiene que usar? Ya no puede usar el lenguaje del valle, porque esta es mi jerga local, este es mi sociolecto local. Ellos no me van a entender. Tengo que hablar con ellos un lenguaje más universal. ¿Cuál es ese otro lenguaje que yo tengo que hablar con ellos para que puedan entender mi vivencia del valle y yo entender las vivencias del valle? Ese lenguaje es un lenguaje de la ciencia, es el lenguaje del arte y es el lenguaje de la ética. O sea que es un lenguaje ya que público, ¿recuerdan? Es un lenguaje de comunicaciones ya intersubjetivas, porque este lenguaje era rico en subjetividad, es un lenguaje muy local. En cambio, este lenguaje que se habla acá, no me estoy refiriendo, siempre digo el chiste, no me estoy refiriendo al inglés, ¿cierto? Me estoy refiriendo al lenguaje formal. Me permite que podamos entonces hacer unas comunicaciones, pero estas comunicaciones ya no se pueden hacer con vasitos desechables, como el juego que hacíamos cuando niños. Si me escucha, ya no nos escucha hablando con el lenguaje del valle. Ya tenemos que mostrar nuestra autobiografía como habitantes del valle, pero en un lenguaje que nos puedan entender los que no hablan nuestra jerga local. Esa es la extrañeza del lenguaje que tenemos que usar, porque no podemos terminar contando solo una historia para habitantes del valle, sino que tiene que ser una historia para otros habitantes que no comparten el valle. Y ahora, voy a regresar al valle. ¿Por dónde lo hago? ¿Por el camino que antes? Camino culebrero. ¿Por el camino culebrero por el que subí? No necesariamente, porque desde la cima de la montaña yo ahora tengo algo que se llama libertad. Y la libertad es libertad de escogencia, libertad para escoger camino, porque cuando uno sube a la montaña no está obligado a bajar por donde subió, porque desde la cima de la montaña uno ve perspectiva, o sea que es capaz de hacer anticipación. Anticipa el futuro, anticipa la acción. Uno sube a las montañas para anticipar la acción y para poder escoger, no escoge por necesidad, sino que escoge por decisión, por elección, O sea que la investigación realmente nos hace más libres, en la medida en que podemos tener alternativas para las decisiones. Si yo estoy en este valle, es como el mito de la caverna. Si estoy metido en la cueva, en el valle, atado, veo pasar las sombras todos los días al frente cuando pasa el sol, cuando aparece el sol. Y si algún día me suelto y salgo, No veo nada. y estoy tan encandilado de todo que mejor decido volverme a sentar. Y vuelvo y me siento allá y prefiero seguir en el valle. Es que subir a las montañas y desatarse es un problema. Y aquí lo dice Eric Fromm en un libro maravilloso. El problema no es la libertad. El problema es que nos da miedo la libertad. El problema no es que no tengamos libertad, sino que nos da miedo tenerla. Porque uno no sabe después qué hacer con ella. Y mejor voy y me vuelvo a atar.
Entonces, el estar en la cima de la montaña, es decir, el haber reconstruido mi autobiografía y construir porque esta montaña está hecha de qué? Es una montaña de saber, pero construida mediante mi auto. Miren que es un saber resultado de la sistematización de nuestras propias vidas. O sea que al final lo que estamos diciendo es que el valle está hecho de qué? De autobiografía. Poiesis. ¿Y para qué subimos a las montañas? Para ponerle nombre a las autopoiesis. Todo ser humano es un ser humano creativo, pero nos cuesta ponerle nombre a esas creaciones. O sea que la autobiografía está llena de poiesis, pero lo que no sabemos a veces es ponerle nombre. Y ponerle nombre es construir autorreferentes. Entonces, la autorreferencia es ponerle nombre, es decir, referentes a nuestras poiesis. Claro, lo que estamos diciendo es que todos los seres humanos somos creadores, pero no nos damos cuenta que somos creadores si no le ponemos nombre a la creación. Si uno no le pone nombre a la creación que ha hecho en la vida cotidiana, pues no se asume como creador. En cambio, cuando uno es capaz de nombrar el acto creador que uno ha hecho en la vida cotidiana, se asume como creador. Y el asumirse como creador da libertad, porque se asume como constructor de realidad. Entonces, cada uno de nosotros es un constructor de poiesis. Pero a veces no tenemos ojos para vernos y para nombrarnos. No tenemos el tiempo porque siempre estamos buscando ¿dónde? En el autor, para que nos diga, que nos preste una categoría para nombrar ese pálpito que creemos que tenemos. Y cuando entonces traímos una categoría prestada y decimos, mire, eso era lo que a nosotros nos pasaba, eso no era lo que nos pasaba. O traemos un texto de actor y decimos, eso era lo que a nosotros nos pasaba. O sea, lenguajes prestados para nuestras propias poiesis. O sea que este es un camino, si queremos, con una gran potencialidad, y es reconocer la capacidad creativa que tiene nuestra cultura. Mire que si eso es así, no tendría que venir un mago a decirnos en lengua extraña las maravillas de lo que nosotros somos, sino reconocer nuestras poiesis, pero también nuestras dificultades y ponerle nombre. Y entonces para eso es el autor y el actor, descentrarnos, para no terminar haciendo incesto académico, para no terminar diciendo ensimismadamente cosas, sino en diálogo con otros. Creo que yo tengo pues como una pregunta más como metodológica ahí. Es que nosotros, y eso me adelanta mucho a responder lo que usted nos acaba de preguntar de los modelos, con Ana Gloria nosotros tenemos dos modelos, ¿cierto? Uno que fue para construir el informe final, que hace parte del proyecto de investigación, que el informe final, diríamos pues, que esa construcción de sentido hace parte como el resultante del problema que nosotros inicialmente nos planteamos, y que partió pues entonces de unos actores y unos autores, y que de cada uno de esos actores nosotros construimos unos ensayos, ¿cierto? Conversando con los actores, pero también dándoles nosotros un sentido, pero que finalmente nosotros construimos una gran categoría que conjugó pues como todos esos actores para nosotros construir nuestro propio sentido, ¿cierto? Es nuestro informe final. Pero hay otro modelo que es el artículo publicable, ¿cierto? Que es el que en este momento vamos a empezar pues como a escribir.
Pero el sentido que nosotros construimos es, pues, considero yo, un sentido amplio, ¿cierto? Digamos que, y desde lo escritural es pues, muchas páginas. Pero entonces en el artículo publicable hay un modelo ya predeterminado que tiene unos pasos específicos, entonces el resumen, las palabras clave, la introducción, el marco teórico y el resultado, ¿cierto? Ese resultado, pues nosotros lo sacaríamos entonces de ese sentido que nosotros construimos, ¿cierto? El problema es, y la pregunta que quiero hacerte es la dificultad que en este momento tengo de saber qué pasar de ese sentir que nosotros construimos y qué va a poner en esas poquitas palabras que nosotros queremos decir, cuando nuestro sentido consideramos pues es muy amplio. Entonces es como un problema mental que tengo en este momento de qué pasar. ¿Y qué es lo que más te o les emociona de lo construido? Lo que más les parece novedoso desde el punto de vista del saber y lo que más les emociona desde el punto de vista vital como maestros. ¿Qué quisieran que otro maestro leyera? ¿Qué quisieran que un maestro supiera en términos de saber? ¿Y qué quisieran que otro maestro sintiera en términos de su vivencia? Lo que pues particularmente yo considero que nosotros debemos mostrar es que realmente sí se transforma ciudad a través de un proyecto deportivo formativo, ¿sí? Y que esa transformación de ciudad parte de unos sujetos individuales que se forman con un docente, en este caso, que es el que enseña y que es el que ayuda a que esa construcción de ciudad sea a partir de la enseñanza. ¿Ciudad es ciudadanía? Ciudad es ciudadanía. Sí, Mejor dicho, que la práctica deportiva construye ciudadanía. Exacto. Contribuye. Contribuye a la transformación. Y ustedes tienen experiencias vitales de jóvenes que mediante la práctica deportiva han construido ciudadanía. ¿Y cómo se llaman los personajes? Se llaman Kelly, Camille, Kelly, no recuerdo el apellido de Kelly Daniel. ¿Son nombres figurados o nombres reales? No, nombres reales. Personajes reales. Nombres reales. Camila, María Estrella, Yo no. Y Santiago, tampoco me acuerdo el apellido, pero ahí están Santiago. Y cada uno es de un deporte diferente. Entonces, uno es karate, otro es atleta, otro es patinador, otro es squash y el otro es de Patinador. fondo, y el otro es de deportista. Entonces, ellos nos narraron sus historias a partir de sus relatos de vida, ¿cierto? De sus experiencias de vida en el proyecto. Y es lo que queremos demostrar, que realmente eso se da, ¿cierto? Bueno, podríamos tratar de hacer un esfuerzo de unas categorías o una mayor novedad en esa tesis final, es decir, la práctica deportiva construye ciudadanía. Algo que ustedes hayan encontrado todavía mucho más específico, es decir, ¿qué de esas autobiografías les permite a ustedes decir que la práctica deportiva construye ciudadanía? ¿Por qué no pueden terminar la experiencia vital de 5 personas terminando con una hipótesis como la de la práctica deportiva construye ciudadanía? Porque esa práctica, ese título es demasiado neutro. Uno diría que como la práctica deportiva es una actividad humana que requiere a otros y allí hay que hacer negociaciones políticas, de normas, etcétera, la negociación que se da en la práctica deportiva es la misma negociación que se da en unas prácticas humanas no deportivas y termina construyendo ciudadanía. Entonces yo podría decir que lo que allí pasa es lo que pasa en toda práctica humana donde haya la interacción con el otro y que necesitemos la construcción de normas. Y terminamos construyendo ciudadanía. ¿Cuál es el plus? ¿Cuál es la ganancia, lo novedoso de que sea deportivo? ¿Qué tiene que ver? ¿El cuerpo? No, ahí pues tiene que ver el tema de huellas vitales, ¿cierto? En práctica pedagógica, que es el proyecto general. Y a partir de ahí nosotros construimos una
categoría final, que era afectaciones de transformación vital. O sea, esa fue nuestra categoría, digamos, de sentido. Pero el deporte tiene que ver con cuerpos, actividad física, una categoría clave que permita que lo que digan no sea aplicable a todo. Porque entonces, a propósito de la hormiga, y he hecho el discurso de que la práctica humana construye ciudadanía, ahí yo podría salirme por ahí, yo podría contraargumentar. ¿Qué tiene que ver la actividad deportiva? Esa categoría ya está, ya existe, más allá de la huella vital, etcétera. Algo que tenga que ver en gran medida con eso de lo deportivo. ¿Ya existe? La categoría, una categoría que tenga anclaje, que logre decir, yo estoy contraargumentando, ¿qué hay de novedoso en el proyecto que no sea lo que pasa con toda actividad humana, donde hay una práctica social que termine construyendo ciudadanía? Esto puede ser válido para artístico, para construcción de grupos religiosos, etcétera, etcétera, sí. ¿Cuál es la novedad? Entonces, ahí hace falta una categoría central, que yo creo que no tiene que volverse a hacer otra investigación, sino es una nueva que tiene que salir de ahí, que sea propia de lo deportivo, porque las otras las veo muy generales, porque si no todos podrían llegar a decir eso. Ahí hace falta algo, porque ese es el título, práctica deportiva y construcción de ciudadanía. Falta una categoría central que sea mucho más específica. Bueno, eso lo teníamos como tipo, pues, porque... Pero por ahí va más o menos la cosa. Bueno, lo de las 5 historias, lo de toda la argumentación me parece excelente. Y ahora entonces, ¿qué de eso meter en el artículo? ¿Lo quieren hacer un cuento? ¿Tienen suficiente material para escribir la historia de un oso? Si ponen a los personajes, a 5 historias de los personajes y los juntan en algún escenario y los ponen en alguna competencia, algo y que muestre la construcción de ciudadanía allí, podría ser maravilloso, podría ser. Pero ¿dónde lo tienen que publicar? No en una revista científica, sino en una revista de literatura, pero existen en el país, o de otra manera. Pero si es un texto científico, tienen suficiente material para hacerlo. Tienen que responder a esa pregunta, ¿cuál es el saber? Yo diría que falta una categoría ahí. Desde lo deportivo. Desde lo deportivo. Bueno, Pues yo no sé, ese es como el punto, porque a las nuevas categorías cuando construyen de los actores, hemos trabajado desde el unknown. Entonces usted explora, mira y ve, y de pronto de allí saca, y todos tenemos el nombre de las categorías, pues. El problema es como tal lo novedoso. Pues es que lo novedoso allí, primero hay que claro a nosotros como el capital, claro a las 5 categorías, pero no sale desde ahí, es decir, lo nuevo. Pero ¿sabe dónde está el problema? El problema es que nosotros hemos hecho todo este camino novedosísimo. ¿Por qué? Su autobiografía es única y particular, irrepetible. Los 5 personajes son irrepetibles, idiosincráticos, en contextos únicos. Medellín, única. Todo termina siendo nuevo, pero ¿sabe qué? Nos la tiramos al final. ¿Por qué? Le ponemos nombres prestados.